Bienvenidos a Literatura en Vivo. En esta ocasión tenemos el tema de teatro. El día de hoy nos acompaña la actriz. Bueno, yo soy Ana Celia Osorno, como bien dice, soy actriz, soy creadora escénica. Ahorita me estoy desarrollando también como directora, performancera y también soy feminista. Bueno, buenas tardes, y es lo que a la hora que nos vean. Yo soy Víctor González, soy dramaturgo. En mi caso, pues lo que hago es escribir estas historias y tratar de contárselas lo mejor posible. Sí, creo que la literatura nos permite despertar, ¿no?, en todos los sentidos de la palabra, puesto que nos da acceso a la creación de nuevos universos y que como creadores pues es indispensable poder tener herramientas para poder crear, ¿no? Creo que en ese sentido la literatura, como las otras bellas artes, permiten que el creador tenga más bagaje, perciba otras miradas de otros creadores, también en el sentido científico de la literatura, ¿no? Entonces me parece que es una herramienta indispensable para cualquier creador el conocer o adentrarse a la literatura, y también una responsabilidad por parte de quienes estamos quizá de este lado creativo, el compartirlo y generar el acceso para quienes no tengan las mismas oportunidades. Efectivamente, aquí tenemos a la parte creativa y a la parte escénica. En este caso, para el dramaturgo, en este contexto, ¿cómo defines o definirías el teatro puntualizando su papel o tu papel como dramaturgo? Muy bien. Si bien el teatro necesita historias, y realmente lo que se persigue, como les digo, es contar estas historias, encontrar este punto en el cual puedas anclarte, aunque sea netamente ficticio, pero todo el mundo se va a ver identificado. En el caso del papel como dramaturgo, es algo que ha ido evolucionando. Si bien podemos tener unas formas clásicas del teatro, hasta llegar a puntos en los que pareciera que deja de existir ese papel, pero necesitas siempre contar esa historia. Y es más, que sería del teatro si no tienes una historia que contar. Evidentemente a todos nos gusta que nos cuenten historias, ¿no? O sea, desde que somos pequeños, qué bonito es que te cuenten un cuento. Y el teatro evidentemente tiene en su función el contar algo, ¿no? O exponer una idea, en mostrar en su forma clásica, pues, ¿no? Y como actriz, la funcionalidad que tiene el teatro pues es algo bien incierto, porque una función tangible pues no tiene, ¿no? O sea, ¿de qué te serviría ir a ver una obra de teatro en general? Pero sí está como el impacto que genera a partir de una concientización, de una reflexión, de una experiencia como tal, que tiene que ver justo con la experiencia estética, ¿no? ¿Qué es una experiencia estética? Aquello que te trastoca pues en la vida. Creo que eso es como lo primordial que tendría que tener cualquier puesta en escena. Como yo lo concibo, creo que es fundamental entender que el teatro se genera en colectivo, no se hace por equipo. Digo, hay gente que trabaja sola, pero yo creo que la tiene mucho más difícil, ¿no? Entonces entender que el teatro es una cosa colectiva, ¿no? Y también entender que todos estos hacedores, estas mentes creativas, llámese dramaturgo, llámese los actuantes, el director, el escenógrafo, técnicos, etcétera, todos tienen el mismo importancia, exacto. No todos somos iguales en un proceso creativo, y tendríamos que concebirlo desde ahí, ¿no? Desde la no jerarquización en un hecho creativo. He escuchado algunas personas que dicen: oye, es que es muy difícil leer teatro. Le digo, no es que sea difícil, por lo menos para mí es maravilloso poder leer teatro, porque yo aquí voy haciendo y voy imaginando, y yo voy construyendo esa parte de la historia. Tú construyes tu propia historia. Es más, por lo menos para mí, en el texto dramático es más íntimo. ¿Por qué? Porque tú le das todo eso y tú aportas y construyes ese universo. Y en definición, pues sí, lo que construye también muchas veces al texto dramático son las acotaciones. En especial las acotaciones, porque dices, en esta interacción dialogada muchas veces te puedes perder de algo, y afortunadamente la acotación es lo que te va a meter de nuevo en este ciclo. ¿Me puedes hablar sobre los géneros teatrales? Claro. Fíjate que agarramos y dentro de los géneros teatrales
yo encuentro dos puntos muy interesantes. La tragedia y que las cosas terminen bien. Y de ahí tú vas a desprender los demás géneros. O por ejemplo, tienes la tragicomedia, que es una cosa bastante interesante. En este caso, por ejemplo, mencionar una tragicomedia como tal, a mí me encanta mucho esta obra de Víctor Borras con banda, que es Máscara contra Cabellera. Imaginémosla, luchadores en el teatro. De por medio así en sí mismo la lucha libre es todo un ritual, parece bastante teatral, pero ahora cuando lo encuentras, te cuentan una historia ahí. Al menos a mí me parece muy buena. En este caso, igual también tragedias, pues puedes encontrar en este teatro contemporáneo otras obras por ejemplo, un dramaturgo excelente que es Alejandro Román, que sus obras están contadas desde la muerte, que la acción viene a partir de que el personaje ha muerto y empieza a contarte todo este pasaje de cómo es que llega a la muerte, al menos en ese punto, que serían las tragedias. Claro, tenemos otros géneros como los melodramas, que en este caso pues están más que vistos en la televisión. Sí, efectivamente. Y es más, se vuelve un atributo, es que eres bien melodramático. ¿Sí? En ese caso son algunos, de ahí puedes encontrar otras cosas como la sátira, que se presta mucho para hablar de temas políticos, de actualidad. Pues por lo menos para mí esos son los géneros más relevantes. ¿Sátira podría entrar en lo que es comedia? Sí, al final de cuentas es este tono chusco. Entrar en este tono chusco, cómico, muy relajado. Sí, perdón, y destacar que esta cuestión de los géneros dramáticos van evolucionando conforme también la historia de la humanidad y las necesidades de las sociedades, ¿no? Sí. Digo, los griegos que fueron quienes dividieron, ¿no? Cómico, ¿no? Y bueno, Aristóteles después que empieza a hacer como todo este estudio y empieza a decir, no, se divide en tantos y para que sea esto tiene que ser así, 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 ¿no? Como la cuestión estilística, ¿no? Que bien menciona Víctor, cada dramaturgo, cada texto dramático cuenta con parámetros específicos para que pueda entrar en un determinado género, ¿no? Llámese farsa, llámese entremés, ¿no? Zarzuela, etcétera. Pero pues sí dependerá del contexto histórico y también de la visión del dramaturgo, ¿no? Y bueno, en esta cosa de lo técnico, no sé si te refieras también como a la técnica actoral Sí, o algo así, que es también como una gran disyuntiva esta onda de la técnica, ¿no? Tienes que tener la técnica, pero pues que nadie sabe qué es la técnica, ¿no? Porque creo que más bien viene de que te empapas de un montón de cosas, de información, ¿no? A lo mejor leíste a tal o cual teórico, ¿no? Stanislavski o Strindberg, ¿no? Y de pronto, pues tú generas tu propio proceso de creación, ¿no? Bajo estas premisas, armas tu propia fórmula, pues, ¿no? Evidentemente habrá como cosas muy básicas, como es tener conciencia espacial, tener conciencia de tu cuerpo con el otro, ¿no? Tener una proyección de voz adecuada para que la gente te escuche, que tengas una dicción para que te entiendan, y creo que pues pasa también del lado de la dramaturgia, ¿no? Pues es que, bueno, que te decía, ¿no? O sea, como hay como principios básicos de que uno te tiene que escuchar, ¿no? Y para eso pues tienes que tener una dicción, una proyección, no darle espalda, ¿no? Como elementos técnicos muy básicos que creo que son muy accesibles, es decir, cualquier persona si los trabaja los puede tener, ¿no? Y eso te sirve tanto para estar en escena como estar frente a grupo, hasta que des una plática, lo que sea, ¿no? Hablar de lo que es una buena y mala actuación, creo que ahí es una cosa, pues no sé cómo responder eso, porque de pronto uno va a ver una obra de teatro y ves a un actor o una actriz que lloró a mares, ¿no? Y se desgarró y dices, ¿no? ¡Wow! ¡Qué excelente actuación! Está padrísima. ¿Y de qué se trató la obra? Ay, no, híjole, no, pues era ¿qué era, no? Y nadie se acuerda de qué habló la obra, pero sí se acuerdan de que la emoción de esta persona se estaba desgarrando. Exacto, ¿no? Y creo que tiene
lo que se podría resumir a eso es una humildad, o sea que el actuante o la actuante sean humildes, ¿no? Y eso quiere decir que sean conscientes de que ellos no son lo más importante en escena, que son parte de un todo y que tienen que tener una necesidad de decir algo. Creo que ya lo habías mencionado, pero quisiéramos que nos puntualices un poquito más acerca de estos elementos que obviamente son de mayor importancia en lo que es al momento de crear. Muy bien. Al menos en este punto, si bien en todo arte hay algo muy importante y para mí es la cualidad mayor, es que te provoque. Toparte con algo que te provoque, que te mueva. Entonces eso te va a llevar al punto en el que, en mi caso, diga, ¿sabes qué? Quiero contar esto. Quiero hablar sobre esto. Y una vez que encuentras esa situación, o puede ser que te encuentres con el personaje primero, y ese personaje poco a poco te va llevando a sus situaciones, o esas situaciones te revelan el personaje. Al menos en ese punto. Eso sí es muy interesante y muy preciso. Definir el tiempo y cuánto dura esto. ¿Qué es lo que vas a contar? ¿A lo largo de qué tiempo? Porque al menos, tanto en el teatro, en estas formas narrativas, es algo muy especial. También así como el espacio, las acciones. Entonces ahí donde dices, esta obra va a ser buena, donde puedes encontrar ese tono. Y precisamente ese tratamiento solito te va a ir llevando, Y es más, también hay que ser muy sensible en esta parte estética de qué es lo que vas a presentar. En narrativa, para ser más preciso, cuento, se estructura por inicio, desarrollo y en una parte clímax, que es la parte más importante. En lo que es tu creación, ¿cuál sería lo que tiene mayor importancia al momento, en este caso, de ser representado o al momento de ser creado? Al final, el punto medular es cuando agarras y ahora sí le vas a dar al trancazo al espectador, que termine impactado. Precisamente tiene que ser el clímax. Me parece que como en el desarrollo dramático, ¿no? Es evidente que hay una presentación de personajes, hay un planteamiento de la historia, ¿no? Tiene que haber un conflicto, si no hay conflicto no hay drama, ¿no? Es decir, tiene que haber algo que conflictúa a los personajes, que tienen un objetivo y hay algo que los obstaculiza y entonces tienen que enfrentarse a esto, ya sea que se redimen, ¿no? O fracasan, o etcétera, dependiendo del género, ¿no? Y bueno, este desenlace que ya ahí a visión del dramaturgo puede ser pues un éxito o el fracaso rotundo, ¿no? Y creo que también está bueno mencionar que hay otros procesos de creación dramatúrgica que no necesariamente se apegan a una cuestión aristotélica, ¿no? Es decir, hay estas nuevas teatralidades, ¿no? Que es un poco ahorita en lo que yo me estoy enfocando, que está por ejemplo la narraturgia, ¿no? El teatro narrado. Exacto, ¿no? Que es la narración de la acción y que por lo general es solamente el actor quien acciona, ¿no? Sí. Y a veces esta acción es lo mismo que está diciendo, ¿no? La narraturgia, que también es algo que sucede en el siglo XXI, que es un auge muy específico también en la dramaturgia y que pues hay buenos exponentes mexicanos. Y también de que en otros tipos de teatro el texto no es una cosa medular. Hay veces que, por ejemplo, en el teatro físico, pues no hay como tal de pronto que te prendas un texto, ¿no? Un poco lo que nos decías, esto del diálogo y demás, sino que se hace una especie de guión también de acciones, es decir, no se pierde el contacto tampoco literario, pues, ¿no? Porque también hay procesos de investigación, etcétera, ¿no? Entonces, siempre hay un material literario al que se acude, más no es lo primero, ¿no? Exacto, ¿no? Lo primordial. Hay otros tipos de teatralidades, está también esta cuestión de la dramaturgia colectiva, ¿no? O sea, que de pronto un grupo de actores empieza a hacer un laboratorio y entonces un dramaturgo va con ellos, empieza a escribir a partir de estas exploraciones que hacen los actores o con los creativos, ¿no? Y trabajan ya un texto, ¿no? Entonces, creo que también, evidentemente está enfocado a la literatura como el texto dramático clásico, ¿no? Pero está bueno pensar que hay otros modelos de creación que tampoco son tan ajenos a nosotros, ¿no? Que son como muy accesibles. Ok, hace
muchos ayeres, no tanto, fui a una obra de teatro en Puebla y representaron lo que fue Macario, de Juan Rulfo. Hicieron justamente esto, lo que tú mencionas, me narraron el cuento. Entonces definitivamente yo nada más veía a este chico hacer ciertas cosas, pero nunca le dieron la palabra. Entonces en ese momento a mí sí me molestó y dije, no me gusta, no me agrada. Lo que yo quiero es ver representado realmente Macario, ver cómo dialoga Macario, cómo me presenta esa historia. Quisiera que me contaran un poquito de historia. A mí me gusta la historia, por favor, para tener un poquito más de margen en este caso. Sí, pues creo que primero tendríamos que comprender la teatralidad, es decir, la teatralidad teatral, válgase la redundancia, y la teatralidad social, es decir, estamos cargados de teatralidad, ¿no? Pues una misa es un hecho teatral, ¿no? O sea, los 15 años es un hecho teatral. Y precisamente con los griegos empieza a bajar esta cosa del rito, de lo que les comentamos hace rato, de la comunión de espectador e intérprete, y empieza a haber la necesidad de hablar pues justo de qué pasaba en Grecia, ¿no? Es decir, lo que siempre ha pasado, ¿no? O sea, el abuso de poder, ¿no? La burguesía, ¿no? Empiezan a aparecer estos géneros literarios de la tragedia y la comedia. Bueno, en esta onda de la historia del teatro, pues evidentemente cada etapa histórica tiene su propio desarrollo, ¿no? Desde los griegos hasta nuestros días ha pasado por modificaciones tanto a nivel literario como a nivel escénico, ¿no? Los griegos que aún sin tener como la tecnología que tenemos hoy en día lograban hacer que estos escenarios elevaran a los actores, ¿no? Que se fueran hacia el sótano, que se girara la escenografía y demás, y que ahora en estos días de pronto empieza a hacer una síntesis, ¿no? Se empieza a abstraer como todo este universo del artificio, tanto escénicamente como un poco pasa en la dramaturgia. Digo, también hablar de la historia del teatro es un poco extenso, ¿no? Pero creo que sí hay que recalcar que para que el teatro exista tiene que existir la comunión, ¿no? Es decir, esta onda del intérprete espectador, y bajo esa premisa pues ya hay un montón de cosas que se desarrollan, ¿no? Y sería bueno que quien nos ve pues eche un clavadito ahí históricamente para conocer más cómo se ha desarrollado, y que el teatro siempre ha sido una necesidad que ha tenido el hombre por hablar en primera instancia de su visión poética del universo y también de las injusticias que le permean en su contexto. ¿Qué criterio aplica para seleccionar una obra, para llevarla en este caso al montaje? ¿Existen estilos? ¿Qué recursos utilizan ustedes en este caso en el teatro? Pues cuando empezaba a hacer teatro, de pronto si veía un texto y lo veía así bien intenso y así desgarrador, decía, no, si no, está chingón, así va a ser un impactante y aquí lo vamos a meter así, ¿no? Y el ensueño del artificio, eso era de pronto un poco lo que me movía. Ahora siento que ya no me interesa el hecho de transgredir al espectador, es decir, no es el objetivo. Es una consecuencia si se da bien, si no, pues bueno, hay que buscar otras maneras, ¿no? Pero no es una cosa medular. Creo que, voy a sonar como bien reiterativa, pero un texto que se lleve a escena tiene que ser un texto que lo sientes, ¿no? Es decir, que algo te mueva y que algo quieras decir con ese texto, y a partir de esa necesidad buscarás lenguajes, ya sea lenguajes multimedia, ya sea que lo plasmes en realismo, ya sea que se vuelva una sátira, que sea una cosa fársica, ¿no? Ya dependerá ahí de tu visión creativa, pero si no hay algo entrañable, ¿no? Algo visceral que suceda ahí con ese texto, no va a tener corazón y no va a vivir, pues, ¿no? Si no te provoca, si no te mueve, entonces no tienes ni siquiera por qué tocarle o dedicarle una pizca de tiempo. Todo lo que te mueva, pues hazlo, y si lo ves que está bueno, pues adelante. Y ahí, y de nuevo lo coincidir, ya después vendrá esta visión estética que tú pongas. Como actores tenemos que tener, como mencionaba, una conciencia corporal, ¿no? Para esto existen diferentes técnicas, tanto dancísticas, ¿no?
el yoga incluso, que nos permiten ir teniendo una conciencia clara sobre nuestro cuerpo, el mantenerte ejercitado, ¿no? Entrenar, bla, bla. Y creo que así como esa cosa formativa, es necesario también saber o al menos tener un interés por conocer otro tipo de lenguajes, ¿no? Tenemos que empaparnos como de muchas cosas, porque seguramente aquello que queremos decir, que yo digo, yo tengo ganas de poner aquí un video en mi obra, ¿no? Pero yo carezco de las herramientas para poder ejecutar, para empezar el video y luego la edición y luego treparlo ahí, no lo sé hacer. Entonces tengo que buscar a alguien también que lo sepa, para que entonces estas dos mentes creativas podamos a lograr una sinergia que logre que exploten otro tipo de cosas. Y creo que es una apuesta que los jóvenes creadores están teniendo para apostar por esta onda de que el arte sea transversal, ¿no? Que deje de ser cada uno tenga su propio campo, sino que se logre una transversalidad creativa y que logre acceder a otro tipo de lenguajes, y estos lenguajes también impacten de una manera efectiva en la población, ¿no? Ok, nosotros como literatos, narradores, nos enseñan cuestiones técnicas, o en este caso conceptos. Se supone que para los griegos la tragedia era hacer lo que es la catarsis. Sí. ¿En qué consiste la catarsis? ¿Qué otras cosas me puedo encontrar en este caso al estar viendo una obra de teatro, al estar creando, al estar dirigiendo? ¿Qué otras cosas puedes encontrar? Bueno, de entrada hay un punto muy interesante que se llama la anagnosis. Ese punto en el que el personaje se quiebra toda su realidad, se quiebra él mismo para volver a construirse. En este caso, el reto de la tragedia en sí era que la gente entrara en ese punto, que de sí mismo se quebrara para ver qué es lo que estaba pasando mal, esta parte. Y es lo que suele ser muy provocador, y es lo que te va a provocar, y es cuando dices, ay caramba, me estoy llevando algo del teatro así, de casa. Y no solamente del teatro, va a ser a la hora de leer, en cualquier parte del arte. Entonces, volvemos a este punto. ¿Cuál es el punto maduro? Ese clímax, esa ruptura, es decir, pasó de aquí para convertirse en esto. Esa transformación que toda historia te va a llevar. Sí, creo que, por ejemplo, la puesta en escena, en el caso de la dirección, en dirección de actores, ¿no? Porque también existe lo que es dirección de actores y dirección artística, por llamarlo, por segmentarlo, pues. ¿Cómo llevas a un actor a que logre la anagnórisis del personaje, ¿no? Es decir, es una cosa compleja, como concebido desde el teatro clásico, pero pues tampoco es imposible, y eso viene a partir de una investigación, de profundizar en el personaje, de estudiar lo que te permea el texto, que tiene que ver con el espacio, con el tiempo, cuál es el contexto del lugar donde se desarrolla, ¿no? Cuáles eran las problemáticas de ese momento, qué objetivos y qué obstáculos tiene el personaje. Y creo que, bueno, para mí sí es fundamental tener una claridad del público al que va dirigido, tener consciente a quiénes le estamos dirigiendo nuestros procesos, ¿no? O sea, a quién le estamos diciendo qué, ¿no? ¿Para qué? Ellos qué ganan con eso. O sea, yo qué gano por ir a ver así a Shakespeare. ¿De qué me sirve ver a Shakespeare, no? Así, ya lo vi 1000 veces y vi Romeo enamorado y con Leonardo DiCaprio, ya me la sé, ¿no? O sea, ¿qué hago con ese texto que ya es tan clásico y tan conocido? ¿Cómo lo modifico para que tenga un impacto sobre qué población, ¿no? De ahí que surge pues muchos otros tipos de teatro, ¿no? Como el brechtiano, ¿no? Que Brecht decía, vamos a acabar con el artificio ya, porque no nos sirve y hay que ser directos, ¿no? Entonces creo que así es importante saber a qué público estamos dirigidos, llámese si son niños, porque si son niños obviamente no puedes decir groserías ni mostrar una cosa súper violenta, ¿no? Y así, porque lo transgredes de una manera errónea, ¿no? Es decir, negativa, los alejas también del teatro. No, si voy a dirigirme a un montaje que tiene que ver sobre violencia de género, pues no voy a violentar en escena, ¿no? Porque está dirigido a mujeres y estoy buscando una prevención. Entonces creo que sí hay que tener mucha conciencia sobre lo que se dice y cómo lo decimos. Creo que es fundamental incentivar el lenguaje artístico desde el concepto de la metáfora, de esta generación de
de lugares imposibles, pero que sí pueden ser en este imaginario, sobre todo en los jóvenes, ¿no? O en los niños, pero pues con esta sutileza, sin caer como en esto que de pronto puede ser un repele, ¿no? Pues sí, eso. ¿Consideran que existe un paralelismo en el desarrollo de la lengua y la literatura? Sí. Para mí sí hay un paralelismo en la lengua y la literatura, porque si bien el idioma se construye a partir de quien lo usa, netamente. Entonces, uno como al estar en esta creación literaria o estar ahí creando, estar en esta cuestión artística, también vas a plasmar y te vas a convertir en un retrato de lo que es la sociedad del momento. Es como, por ejemplo, tú puedes encontrar esta obra de Susana y los muchachos de Jorge Buengoitia y te das cuenta que tú la lees ahora y dices, ok, y entiendes totalmente el tiempo, y es el retrato del tiempo en el que estaba, o en el que él escribió. Tanto los modismos, las formas de hablar, cómo se conducían, la misma interacción. Entonces, es totalmente, y la creación artística, bueno, la creación literaria, tiene que ser ese espejo, esa fotografía, este registro de lo que está pasando con la lengua, de cómo va evolucionando. Sí, creo que falta quizá abrir un poco más la mirada para encontrar estos nuevos exponentes que justo hacen esto, ¿no? Digo, el claro ejemplo puede ser incluso el lenguaje inclusivo, ¿no? Que de pronto es una cosa así, y no abominable, ¿no? Pero pues es una realidad y está existiendo y no se puede negar que está ahí. Habrá que buscar si hay alguien, a lo mejor algún dramaturgo que ya esté escribiendo de esta manera, ¿no? Sería como bien interesante saberlo, porque si no, pues estamos un poco desfasaditos, ¿no? Ya casi para finalizar, ¿tienen alguna recomendación? ¿Por qué tengo que leer teatro? Verlo, más que nada. En este caso, este es un proyecto para alumnos de secundaria y obviamente para los que nos ven. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que leer teatro? ¿Por qué leer teatro? Más allá de decir entretenimiento, todo esto. Sí, porque se tiene esa idea, ¿no? Voy al teatro porque me va a entretener, en ese caso voy al cine. Claro. Sí, claro, y al final de cuentas dices, es como les vuelvo a decir, una parte del por qué leer teatro, porque está bien padre y tú te puedes imaginar y puedes, es más, ahí proyectar todos esos deseos que siempre has tenido. Decir, quiero que ahora el cielo sea rosa. Es más, tú estás leyendo teatro y te puedes imaginar el cielo rosa. Lo que tiene el teatro, esta libertad al leer el texto, es decir, tú puedes crear todo, va a estar en ti, que te lo imagines, que lo experimentes. Y de nuevo vuelvo a la otra, de que te descubras. Al final de cuentas, puedes identificarte, y a todos nos pasa que nos identificamos con alguien. Una vez que te confrontas, puedes dejar de todos los miedos y vas creciendo como persona, pero no va a suceder hasta que no te confrontes. Es parte de esa exploración, de ese crecimiento personal. Claro, sí, creo que la lectura en general, como bien menciona Víctor, nos permite identificarnos, ¿no? Es decir, podemos conocer en una tragedia, en Edipo, que uno de los personajes es igual a mí, ¿no? Y existió hace muchísimo tiempo. Y puedo leer una obra que escribió Víctor a lo mejor ayer y la leo y digo, oye, es que yo soy esta, ¿no? Y me puedo identificar de la misma manera. Creo que leer teatro nos permite conocer los sentires de aquellos personajes que se construyen en un tiempo y espacio determinado. El leer teatro nos permite, como bien dices, imaginar, y la literatura en general nos permite imaginar estos posibles escenarios y nosotros situarnos también ahí, ¿no? Es como de pronto si vieras una película pero leyéndola, ¿no? Es decir, te permite poder viajar a estos lugares que nos narran, ver a los personajes, incluso vestirlos, ¿no? Figurarlos. Y debería de ser una necesidad, no solo el teatro, ¿no? O sea, leer en general debería de serlo, porque de pronto si leer es complicado, pues leer teatro a veces nos aleja más, ¿no? Y sí, bueno, al menos ahora sí que a los chicos yo lo que les diría, miren, leer cuento, leer novelas, como ir sobre una carretera.
vas con una dirección bastante marcada, pero leer teatro es como estar pilotando un avión. Tienes una libertad increíble, aunque no lo parezca. No. Para mí, al menos el teatro se me hace como pilotar un avión. Cada que agarro, ahora sí que me monto en mi avión, en mi obra, la leo y siento como si estuviera volando, literal. Muy bien, les iba a hacer otra pregunta, pero ya abarcaron la respuesta. Solo una última, ¿alguna recomendación de algún texto que puedan decirnos, recomendarnos? Yo recomendaría Molière, porque es muy accesible, es divertido, incluso es muy dinámico para trabajar con jóvenes, ¿no? Les recomendaría Molière. Creo que podría ser una buena opción que les pueda interesar. Para empezar, ¿no? Para empezar. Sí, una lista. Sí, muy grande, pero... Bueno, al menos en este caso, si quieren algo así bastante entretenido, muy fluido, de nuevo vuelvo a mencionar esta obra que precisamente es la que a mí me lleva a este punto de decir, a veces pinta de quiero escribir teatro, me gusta el teatro, que es Máscara contra Cabellera de Víctor Hugo Rascón. De verdad es genial esa obra. Ay, que por cierto va a estar en Ciudad de México sí. Muy pronto, entonces ahí pronto también les pasamos para que la vayan a ver. Sí. Muy bien, les agradezco mucho en esta tercera sesión de literatura en vivo. Ana Celia, Víctor, gracias. Gracias. Cuido mis alas porque hay días en que parecen tan frágiles como el papel. Solo el amor consigue hacerlas fuertes. Romperé lo que me ate para volar y recibir la luz del sol cuando sale. Cuando sale. Y soltaré lo que me duele dando voz a todo el miedo, porque sacarlo de la sombra es la única manera de hacerlo pequeño. Por las que no cierran los ojos y deciden hacer caso a lo que asusta, aunque la mirada escuece. Aunque la mirada escuece. Aprenderé a quererme, aprenderé a mirar de frente a la tristeza cuando venga disfrazada de una rabia sorda y ciega. Aprenderé a sacar también la pena, pa' que no me pudre. Me haré fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda. Y me haré fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda. Las heridas solo sanan con amor y digna rabia. Habrá que abrir con una ganzúa la costumbre de esconder las lágrimas y todo lo que arrastran. Habrá que aprender